Hola, buenas tardes a todos. Voy a tratar de responder a una consulta que ha hecho una compañera vuestra referente a uno de los objetos que aparecen dentro del ETP3. En concreto, se refiere a el separador de acero y vidrio que nos encontramos en la terraza. A ver, en ocasiones nos encontramos con objetos de estas características y podemos proceder de dos formas básicas. Una primera forma, que sería utilizar los elementos constructivos tal cual, es decir, podríamos utilizar pilares, en este caso, para hacer los montantes metálicos eh, inclinados, incluso vigas para el montante inferior y un muro para colocar el vidrio. Esa sería una manera lógica de proceder que se asimilaría a la forma de construir cuando estuviésemos trabajando con tubos de acero. Sin embargo, a la hora de operar con pilares y vigas tenemos una serie de inconvenientes, incluso con muros, una serie de inconvenientes, y es que no vamos a poder adaptar con facilidad la geometría de los pilares a las vigas ni de los muros a los pilares y a las vigas para conseguir esa forma de trapecio que tenemos inicialmente. Tenemos otra forma de proceder que sería dibujar en planta nuestro objeto, construirlo, por ejemplo, con forjados o con cualquier otra herramienta y a continuación guardarlo como objeto de biblioteca e insertarlo. Vamos a empezar por esta primera vía que es la más ágil. Bueno, pues vamos a empezar dibujando en planta en la planta de la ventana, por ejemplo, de planta baja, el alzado del elemento que nosotros queremos conseguir. En este caso, este separador de vidrio. Empezaremos trazando una línea sencilla de la longitud que nos indica la documentación. Mediante el tabulador podremos meter las informaciones directamente en el informador. Pues meteremos la dimensión de 2,81 con un ángulo de 20 grados. Aquí tenemos la línea base de nuestro separador. Vamos a trazar ahora la siguiente, que será una longitud de 50 centímetros con un ángulo de 80 centímetros respecto de la posición actual. Aquí tenemos la segunda línea. Podemos acabar aquí la línea y venir a trazar ahora el tramo opuesto, el tramo más largo de la parte inferior. Podemos meter el valor directamente numérico como hemos hecho hasta ahora, o también nos podemos ayudar de las coacciones de cursor, diciendo que queremos trazar una línea paralela a la ya trazada en el tramo más corto, y ahora vemos cómo se fuerza la posición, yo muevo donde mueva el ratón, vemos cómo se fuerza la posición del extremo de la línea, y vemos la goma elástica. Bueno, pues utilizando de nuevo la goma elástica tenemos una opción en la parte inferior de la pantalla que nos permite hacer un trazado horizontal de la goma elástica, con lo cual podemos alinear estos dos extremos, estas partes exteriores de los montantes, con mucha facilidad. Bien, una vez trazados, de nuevo con la herramienta activada podemos utilizar la varita mágica para conseguir crear de forma rápida una línea paralela. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a venir otra vez a las ayudas gráficas que tenemos en la paleta inferior. Nos colocaremos directamente sobre el extremo, sobre el perfil ya, la línea ya dibujada, pulsaremos y ahora desplazaremos la distancia que queramos, en la que queramos ubicar el nuevo elemento. Pues ahí a 4 centímetros está bien. Le damos a Enter y tenemos la línea ya dibujada. Por último, cerraremos desde la parte inferior, cerraremos nuestros perfiles. Con control y el cursor podemos recortar elementos y aquí podremos alargar elementos utilizando la herramienta ajustar. Bien, por último vamos a delimitar la posición del vidrio, que queda un poco rebajada respecto del extremo. Vamos a dibujar directamente la línea
de la parte superior de nuestros perfiles, vamos a utilizar esta línea para delimitar el vídeo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bajarla pues apenas 1 centímetro. Bien, volvemos a utilizar el cursor junto con la tecla Control para recortar líneas. Y ahora tenemos dibujado el alzado de nuestro protector, de nuestro separador de vidrio. Bueno, pues una vez que lo tenemos dibujado, la manera más rápida de proceder para conseguir crear nuestro separador va a ser utilizar la herramienta forjado. Vamos a generar un forjado de 4 centímetros de grosor que va a actuar de perfil continuo y vamos a generar otro forjado que va a ser vidrio de 1 centímetro de grosor. Lo importante es colocar cada uno de estos elementos en la posición adecuada para que el objeto de biblioteca quede como queremos. Bien, vamos a definir, por tanto, los parámetros para conseguir fabricar nuestro mirador, nuestro protector visual. Y vamos a empezar por la parte correspondiente al tubo. Vamos a coger un forjado de un único material y vamos a hacer que ese material sea acero, por ejemplo. Nosotros vamos a definir el crecimiento del forjado desde la parte inferior, lo vamos a colocar en el piso actual a cota 0 y le vamos a dar una altura de 0,4 metros o 4 centímetros de grosor, 0,04. Podemos asociarle una trama envolvente que nos ayude, nos permita identificar con más claridad cada una de las partes del forjado. Por ejemplo, voy a meter una trama sólida al 75%. Bien, pues ¿qué es lo que hago? Con las definiciones ya hechas, varita mágica, me coloco en el interior de la línea y ahí tenemos generado el forjado. Si lo vemos en 3 dimensiones, podemos apreciar la estructura de nuestro protector. Bien, a continuación habría que colocar el vidrio. Bueno, pues para colocar el vidrio volvemos a elegir la herramienta forjado. En este caso nos iremos a un material de vidrio. El grosor que le daremos será 0,1 y teniendo en cuenta que el grosor total de nuestro tubo estructural es de 4 centímetros, pues lo colocaremos a una altura de 1,5 para que quede perfectamente centrado. 0,15. Nos ha marcado 15, corregimos, 0,15. Bien, aquí ya tenemos las definiciones. Vamos a cambiar no tanto la trama, pero sí el color para entender que es de vidrio. Y de nuevo utilizamos, para ser mucho más ágiles, la varita mágica. Ahí hemos colocado nuestro forjado y ahora lo podemos visualizar, nuestro protector, con el perímetro de vidrio y el perímetro de acero y el panel de vidrio opacitado. Bien, pues ahora lo que queremos hacer es convertir esto en un objeto de biblioteca. Tenemos varias maneras de hacerlo, pero lo importante es que nosotros, cuando vamos a conseguir o vamos a crear un objeto de biblioteca, sepamos cómo queramos insertar el objeto de biblioteca. Está claro que cuando nosotros insertemos esto, queremos colocarlo de tal manera que se mire en planta desde la parte superior, de arriba a abajo. Bueno, pues el procedimiento que tenemos que seguir es el siguiente. Debemos ir ahí a ver, opciones de vista 3D, y en la selección del tipo de vista que queremos utilizar, vamos a ir a una perspectiva axonométrica. Fijaros que entre las perspectivas axonométricas hay diferentes opciones. Bueno, pues como nosotros necesitamos ver el objeto en 3 dimensiones para guardarlo como objeto de biblioteca tal cual queremos que se inserte, tenemos la necesidad de ver este objeto en alzado mirado desde arriba. Entre las opciones que nos ofrece el programa
tenemos la posibilidad de ver el objeto en 3 dimensiones en alzado. Y además tenemos la posibilidad de posicionarnos para ver qué punto queremos ver. En la parte inferior estaríamos mirando desde aquí abajo, a la izquierda estaríamos mirando desde este lado, a la derecha, perdón, que he movido el sol, a la derecha estaríamos mirando desde este, y finalmente nos interesa colocarnos arriba del todo porque mirando de esta manera es como nosotros queremos insertar el objeto en planta. Bien, una vez definidos estos valores, lo que hacemos es seleccionar los elementos y hacer una visualización de los elementos seleccionados. Esta es la vista en axonométrica de nuestro objeto. A continuación lo que tenemos que hacer es venir a Archivo, Bibliotecas y Objetos, guardar selección de elementos. Previamente debemos seleccionar los elementos en la ventana 3D, Archivo, Bibliotecas y Objetos, guardar selección como objeto de biblioteca. Nos comenta precisamente el programa que la vista actual es como vamos a utilizar el objeto en planta, que precisamente es lo que estábamos persiguiendo. Le damos a OK. Nos permite colocar o establecer un nombre para el objeto. Le vamos a llamar separador de vidrio. Y lo vamos a guardar directamente en su carpeta vinculada, aunque lo podemos guardar en realidad, si nosotros seleccionamos archivo en una carpeta secundaria, seleccionada, lo podemos guardar en cualquier parte de nuestro ordenador. Bueno, vamos a guardarlo en la biblioteca incrustada, guardamos, nos pregunta y nos da la opción el objeto de redefinir alguno de los materiales si queremos cambiar algo en concreto. Si no nos interesa, seguimos adelante, le damos a OK y ya tenemos construido nuestro objeto de biblioteca. Lo único que tenemos que hacer a continuación es venir a objetos de biblioteca y ver que dentro de la biblioteca incrustada está nuestro separador de vidrio. Bueno, pues este es nuestro objeto de biblioteca. Aquí tenemos una previsualización de este objeto de biblioteca. Ya lo podemos insertar directamente. Aquí tenemos unos cuantos separadores de vidrio insertados. Vamos a hacer una visualización en 3 dimensiones. Los seleccionamos todos y los vemos en 3 dimensiones. Aquí tenemos por un lado nuestro separador de vidrio en la postura, en la posición que nosotros queremos. Esto es un objeto de biblioteca, todos ellos son objetos de biblioteca, sin embargo aquí lo que tenemos son los elementos constructivos que hemos empleado en nuestro taller para realizar o poder configurar el objeto de biblioteca que nos interesa. Lo mismo podríamos hacer con las lámparas que aparece en el mismo ETP o con el escritorio, etcétera, etcétera. Bueno, pues espero que os haya ayudado.